Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Bueno, pues tenemos aquí el guión preparado de esta semana y cuando lo estábamos realizando hemos puesto una notita pequeña, asunto muy grave, yo diría que gravísimo. Ya saben que en este programa intentamos contar aquello que otros no callan o cuentan entre líneas, pero que realmente estamos ante un asunto de, como van a ver, de máxima gravedad. El ejercicio del año 2019, que acaba de finalizar, va a acabar con un déficit público, según Funcas, cercano al 3%. En los 9 primeros meses del 2019, esos datos ya los tenemos oficiales, el déficit fue del 2,9%, según el Banco de España. Hay que tener en cuenta que el objetivo era del 1,3%, con lo que supone una desviación de 20.000 millones de euros. Esto nos puede dejar en una situación de práctica intervención. Es una situación de máxima gravedad que el Gobierno de la Nación está ocultando realmente. Por eso está hablando de la negociación con la Comisión Europea del déficit. Y que se puede explicar, y luego lo hablaremos, con las demoras a los pagos a las comunidades autónomas. El asunto es de máxima gravedad, hay que dárselo, porque eso significa que durante el 2019 no se ha bajado ni una décima, como máximo una décima, creo que ni eso, según Funcas, no, el déficit público. Es decir, un año en blanco que no se ha cumplido los déficits, que ha aumentado el déficit. Esta es una situación realmente muy grave para los próximos meses y no estamos cargando tintas, estamos dando datos oficiales. Don Aurelio. Bueno, yo creo que esto que usted dice es cierto y no es sorprendente. A mí la verdad es que no me sorprende en absoluto. Es muy grave y no por esperado considero que pueda ser menos grave. Y es que cuando las cosas se hacen en función no de las necesidades que tiene un país, sino de la apetencia personal de quienes quieren acceder al gobierno, cuando eso es lo que prevalece, pues los resultados son los que son. Me parece que se atribuía al gallo, al torero aquello de que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Sí. Bueno, pues aquí es así. O sea, lo que no puede ser, no puede ser. Con estos gobernantes que tenemos, que desconocen la economía, que no han llegado ahí pues porque la economía fuese mal, que es un poco lo fundamental para tal como está el país. Yo creo que el asunto más importante que tiene es los problemas económicos de la gente, los salarios bajos, las empresas que no venden o que sus márgenes se van reduciendo. Este es el principal problema. Y eso no les preocupa, solamente están hablando del problema social. Pero vamos a ver, ¿cómo van a resolver un problema social si no hay dinero para resolverlo? Si no hay ingresos. Y este es el grave problema que hoy se va a plantear. Esto de que ahora lleguemos al 3%, pues limita todas las posibilidades económicas del país. Porque claro, en Europa estaban muy preocupados cuando el déficit era más bajo. ¿Qué margen de negociación tiene ahora en este momento el gobierno para que en Europa pues sigan confiando en nosotros, sigan comprando deuda, en fin, sigan ayudándonos a mantener un sistema que tiene unos gastos importantes, corrientes y de activación de todos los demás elementos que integran la marcha de un país, ¿no? Así es que yo lo veo muy complicado y veo muy poco margen de negociación para el gobierno y pocas expectativas de que lo puedan resolver.
Don Carlos. Bueno, yo señalaría que lo más triste de todo esto es que esto se produce a las puertas de una situación de crisis económica, de coyuntura económica internacional desfavorable. Lo que quiere decir que si en una situación mejor que la que se espera que vamos a tener en el futuro estamos cerrando con estos porcentajes de déficit, pues ¿qué nos va a pasar o qué nos vamos a encontrar cuando la situación económica empeore, que parece ser que va a empeorar? O sea, todavía va a ser muchísimo, muchísimo peor. Bueno, lo que decía don Aurelio, el problema es que no hemos tomado medidas para ir en la época en las que las cosas iban un poquito mejor, para ir mejorando y rectificando en aquello que podía ser bueno para tener una situación económica más aceptable, y ahora pues en las puertas de una situación económica internacional, una coyuntura internacional, como decía, mucho más negativa, pues vamos a estar en una posición de mucha más debilidad, lo cual nos hace aventurar que desde luego, y encima con las políticas que quieren poner, que son fundamentalmente de incremento de gasto público, nos van a poner en una situación muy, muy comprometida en los próximos años. Vamos con datos del Banco de España. Entre junio de 2018, cuando se produjo la famosa moción de censura a Mariano Rajoy, y noviembre de 2019, repito, datos oficiales, la deuda del Estado ha pasado de 1,02 billones, con B, de euros, a 1,05 billones, lo que supone que se han dejado 29.841 millones en un año. Al día la deuda ha aumentado en 57,8 millones de euros cada día que ha pasado. Y uno esa noticia a lo que el Fondo Monetario Internacional aplica a España, que es el mayor recorte del crecimiento de los países avanzados, muy lejos de las previsiones del gobierno. Don Carlos. Pues recortes en las previsiones y recortes que se van a seguir produciendo. Antes usted comentaba que están nuestros responsables políticos negociando con la Unión Europea el futuro de nuestra deuda. Es muy probable que para España sigue siendo una potencia económica a nivel europeo. Es muy probable que nos dejen una flexibilidad que en su momento no se permitieron con otras economías más pequeñas de la Unión Europea. Pero esa flexibilidad seguramente lo que va a llevar aparejado es mayor deuda y mayor precariedad y mayores problemas para las generaciones venideras. O sea, lo que decía la semana pasada, lo que yo comentaba la semana pasada, al final esta fiesta la va a tener que pagar alguien. Y la pagaremos nosotros, la pagarán nuestros hijos y la pagarán nuestros nietos. Sigamos por este camino que nos va a llevar pues, a más paro, más pobreza y más problemas de carácter económico. Aquí voy a decir una cosa que ha dicho muchas veces en este programa don Aurelio, precisamente. ¿En manos de quién está esta deuda? Que es el problema de España, que está en manos de inversores internacionales en un amplísimo margen, don Aurelio. Sí, yo creo que en este momento sí, ya las posibilidades y el potencial de obtener deuda, de obtener dinero, se están limitando mucho, porque ya los últimos años, en realidad, la deuda que salía era para ir pagándolas, para ir haciendo amortizaciones, que es lo que hoy nos permiten. Pues aquellas amortizaciones que se van haciendo, pues nos lo puede ir generando nueva deuda, pero ya incrementos al margen de esas amortizaciones va a ser muy complicado, porque el nivel de crédito está en máximos. Así que eso va a ser difícil y eso va a tener una incidencia pues muy rápida sobre la economía del país. ¿Y esto qué es, a dónde nos puede llevar? Por un lado tenemos la presión de Europa. Hombre, en Europa lo que usted dice yo también creo que puede ser cierto, eso de que puede darse una mayor flexibilidad, porque en los casos que han tenido que intervenir han resultado muy traumáticos. O sea, yo creo que no han resultado gratos para nadie, ¿no? Aunque a veces lo hayan llevado casi hasta el final, como el caso de Grecia y esto, pero vamos, nadie quiere resucitar esas situaciones. Entonces, pero aquí se puede producir una lucha, que es lo que cuenta en su libro don Mariano Rajoy, su libro, que yo creo que es interesante, al margen de que esté uno ideológicamente con Mariano Rajoy, porque cuenta cosas interesantes de las reuniones de la Unión Europea, de los países del norte que cumplen el déficit, por ejemplo el superávit, es decir, oiga, yo soy gobernante como de Alemania, que ha tenido este año 15.000 millones de superávit, y veo como hay países que se pasan por el forro el cumplir las normas, y le digo, oiga, yo estoy trabajando, estoy cumpliendo, estoy siendo ortodoxo y tengo que tirar de estos que tienen... Claro, ellos nos ven que tienen una fiesta
y que está en el tema. Es que eso pasó con Finlandia, que se puso muy borde con España, se pasó. Alemania menos, porque la señora Merkel, como se cuenta ahí, realmente era consciente de la importancia que tenía mantener la unidad de la Unión Europea, pero había otros países como Holanda, etcétera, etcétera, que se echaban las manos a la cabeza. Y ese es el problema, que puede existir a corto. Hay otra cosa en relación con Alemania. En Alemania, efectivamente, hay sectores que van por ese lado, pero también hay quienes dicen que España es un buen cliente nuestro, por lo tanto, una crisis... No, y sobre todo la presencia de una estadista como Merkel, ¿no? No nos conviene. Lo que pasa es que, efectivamente, también el nivel político hoy de Europa, yo creo que ha decaído de manera considerable. Y el Banco Central Europeo, bueno, aunque va a seguir con sus, digamos, aportaciones de dinero al sistema, también ahora se lo está pensando. Y tenemos, quizás, algo de lo que nos está salvando es que los intereses cero que hay en este momento, pero si eso cambia, pues las consecuencias pueden ser muy negativas. Decía esto, ¿no? Hay distintas maneras de de que Europa pueda resolver los problemas. Puede ser el modelo de Irlanda, que la verdad es que lo hicieron extraordinariamente bien y ahí los tenemos absolutamente recuperados. O puede ser el de Grecia, que ya no se sabe dónde está prácticamente, ¿no? Pero bueno, en España yo creo que tenemos grandes dificultades. Sí, pero por ejemplo, Grecia ha tenido superávit primario este año. Sí, desde el último año. Es decir, cosa que España no. Es decir, es que prácticamente me parece que, salvo otro país, todos han tenido un superávit primario, Carlos. Es que, claro, estos datos no se hablan, y esto lo digo porque lo he leído en prensa económica, ¿no? Y estoy hablando un poco de memoria, pero es así. Claro, la gente normal no está en ello. Los medios de comunicación no lo cuentan, y solo los medios especializados. No, iba a decir que la señora Merkel ha hecho unas declaraciones el otro día diciendo que a ella la consideran una mujer muy mala, pero sin embargo los tres países intervenidos, Grecia, Portugal e Irlanda, están creciendo y son países mucho más competitivos. No, yo lo que iba a decir que también la crisis de Grecia lo que le ha servido a la Comunidad Económica, a la Unión Europea, es darse cuenta de que tiene mucho más poder sin necesidad de hacer intervenciones tan dramáticas y tan drásticas, que es con la política monetaria y con el flujo de préstamos. O sea, eso lo tiene bien claro. En su momento lo hizo para presionar a la propia Grecia. O sea, tampoco hace falta... Y Grecia, que la única posibilidad que tenía en ese caso para salirse de la disciplina monetaria europea era salirse del euro, vio las dificultades porque de repente no tenía a nadie que quisiera invertir en la posible deuda griega. Y luego hay otra cuestión, la veracidad de los datos. Pero vamos con otro tema que están hoy melodías encadenadas. Había una canción, me parece, ¿no? De los 70 a los 60. Why, como dirían los ingleses. ¿Por qué no paga el Estado la liquidación del IVA 2017 a las comunidades? 2.500 millones. El señor Sánchez dijo en plena campaña electoral que lo iba a pagar, que ya tenía la fórmula, etcétera, etcétera. Esto supone para Cantabria 42 millones de euros, el doble que la anualidad de Valdecilla. Además, esto supone una bofetada a las pequeñas empresas. Estamos en 90, el periodo de pago de 90 días. 90 es el récord en Cantabria. Esto es, yo atisbo aquí, me lanzo al trampolín, es que realmente no hay dinero. Es decir, no puede salir el Partido Socialista y echar, como he escuchado, la culpa al Mariano Rajoy de esto, cuando el propio Partido Socialista ha dicho que lo iba a pagar. Es que la mentira es ya de un nivel realmente estratosférico. Y mucho más que el gobierno de Cantabria que diga que no va a demandar judicialmente, cuando incluso el gobierno de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, dice que el presidente, que si no cobra esto, lo lleva a los juzgados. Esto es de un escándalo absoluto, que es el inicio de una pelota, porque, claro, el otro día salió que el Consejo de Ministros pagaba, me parece, 100.000 millones, eran a cuenta, era algo que tenía que hacer sí o sí, si no se colapsaba. Pero es que hay estos 2.500 millones. Esto es un escándalo todavía mayor del que hablábamos. Este puede ser la pista que nos ponga en que realmente la situación financiera, que es lo que yo me temo, viendo cómo se trucan a veces, no digo que se truque, sino que se ocultan o se mezclan, me quedo ahí, no quiero de algo que no sé, pero sí intuyo,
las cuentas de España, porque si no, el gobierno lo hubiera pagado. Eso no tiene ya, porque claro, dice que es que había estado chantajeando, no, 2.500 millones. Y claro, a mí me parece indignante que el gobierno de Cantabria, y no me duelen prendas, diga que no, hoy he leído que no va a ir por lo judicial, cuando fue por 20 millones o 20 y tantos de Valdecilla, que lo perdió, por cierto. ¿Pero qué es esto? Es decir, ¿qué es esto ya? Es decir, que se va a seguir tardando en pagar a los proveedores porque este gobierno no está ocultando los datos. Porque esto es algo que no se niega la deuda. Y el señor, está grabado, el señor Sánchez dijo, no, lo tengo solucionado, ya tengo la fórmula jurídica para pagarlo. Pero todo el año pasado, pero ya no está en funciones. Dice, no, es que lo vamos a meter en el presupuesto el año que viene. Cuando se habla, de este año, que este año tampoco va a haber presupuesto, porque ante el problema de Bruselas les viene mejor no hacerle. Estamos camino de febrero. Cuando se quiera montar, ensillar, el presupuesto no está hasta hasta agosto o septiembre. Don Carlos, ¿usted atisba de que esto tiene Esto me recuerda a esas personas que viven por encima de sus posibilidades y que para mantener su ritmo de vida van pagando al carnicero pero dejan de pagar al pescadero, cuando tiene dinero pega al pescadero pero deja de pagar al carnicero, y van trapicheando, pagando a uno pero dejando de pagar a otro, y van tirando esperando tiempos mejores. La sensación es esa, no hay liquidez, no hay dinero, y entonces voy buscando excusas de mal pagador para no pagar, para retrasar pagos. Pero es que la mentira ya es una cosa realmente de un nivel... Pero don Gervasio, ¿qué pasa por mentir en este país? Si es que es gratis, o sea, si es que da lo mismo, si es que estamos en una sociedad que está totalmente adormecida, cuestiones que son de un grosor de falta de ética y de cierta moralidad, y no pasa absolutamente nada. El señor vicepresidente social del gobierno hace unos meses decía que la que era ministra era no sé qué de justicia, y ahora no le importa que sea la fiscal del Estado. O sea, si es que da lo mismo lo que se diga, da lo mismo lo que se mienta, porque es que todo sale gratis, y ante eso, pues en economía, que es de lo que todavía la gente está más adormecida, pues di lo que te dé la gana. ¿Usted qué intuye que hay aquí detrás? ¿Que no hay pasta? Vamos a hablar en Roma al Paladino. No hay dinero, claro, esa es la realidad. No hay dinero, y es un poco lo que les decía antes. No ha sido la motivación económica lo que ha llevado a este gobierno a estar ahí, por ninguna de las dos partes que forman la coalición. Concretamente, Unidas Podemos, la economía le importa un pimiento. Ellos están en su agenda marxista, en su agenda marxista, que además creen que pueden llegar a implantarla en España. Esto llevaba la idea de ellos, ya que se iba a ser muy complicado, la idea de implantar Venezuela en España, y la economía, ya me dirá usted lo que importa en Venezuela. Bueno, no les importa la economía ni a Sánchez ni a los de Unidos Podemos o comunistas. Sánchez lo que sí le importa es su permanencia, y hace todo lo que haga falta para lograrlo. No le importa mentir. Dicen ustedes, hablan de la mentira. La mentira, cuando ya es una práctica común, pierde, yo diría, fuerza e interés, y ya lo damos como una cosa normal. Han trivializado totalmente el hecho de mentir. Hoy te dice una cosa, mañana exactamente la contraria, y eso no pasa factura, y es un poco por el adormecimiento que dice don Carlos de la ciudadanía. Creo que hay que empezar a tomar conciencia de que cada mentira, cada situación de estas que se está viviendo tiene unas consecuencias muy graves, muy importantes para la vida de la gente. Las expectativas que tenemos son importantes, y no hay dinero. Luego dice usted la actitud diferente de actuación de un gobierno regional. Efectivamente, aquella agresividad y aquella beligerancia con respecto a Rajoy y al PP por los 20.000 millones de Valdecilla, que se van a pagar, que los iban a pagar. 20 millones de euros de Valdecilla. Bueno, pues ahora tenemos 42 millones, que es el doble, y ya han acordado que, bueno, vamos a dejarlo así, cuando en Castilla-La Mancha, ha dicho usted que García Paje ya ha puesto el grito en el cielo. No solamente ha puesto el grito en el cielo por los 42 millones, sino que ya empieza a haber una crítica interna en el sentido que dice: no queremos que se mercadee con el Código Penal ni con la justicia.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con él, lo tenía que haber dicho antes, pero bienvenido, ¿eh? Bueno, pero bienvenido al club. Las cosas requieren su tiempo, sus momentos, ¿no? Y ya para Sánchez no es bueno que hayan empezado así los varones del Partido Socialista. Y hablamos de una buena noticia, pero claro, buena noticia, porque claro, decir, ¿cómo no vamos a querer nosotros que el salario mínimo fuera justo? ¿Es mucho 950 euros? Pues la verdad, no. ¿Puede vivir una persona con 950 euros? Pues muy mal. Bien. Por lo tanto, esto es evidente y claro. Ahora viene la segunda parte. ¿Puede la economía española, que no tiene valor añadido en muchos cargos, generar empleo así, cuando los costes se van para el empresario prácticamente a 1.400 y pico, 1.400 y pico euros? ¿Pueden pequeñitas empresas que les va a suponer esto 1.000 y pico euros al año o más aguantarlo? ¿O lo que se va a hacer es un fraude de ley? Por ejemplo, a usted le pongo media jornada, trabaja, ya arreglaremos lo de las horas. Al final, el resultado es el mismo, o te pago en negro. Esto es lo que va a dar. Entonces, que no salgan con el mantra de que ¿no les parecerá a usted poco 900? Claro que es justo 950. El problema es que ustedes no están dando formación en las universidades ni en las escuelas para que este país avance definitivamente y pueda pagar sueldos más altos. Porque el problema es que estamos en la logística, estamos en el turismo, estamos en sectores que los precios que hay en el mercado no aguantan más. Y entonces, o España produce otras cosas que permita pagar otros sueldos, o España produce otras cosas y se compensa, o estos salarios, esto es engañar porque va a aumentar el paro. No porque digamos, ustedes son unos sátrapas, pero ganando solo 950 euros les parece a ustedes mucho. Digo, no, a mí me parece una miseria para vivir, una injusticia. Ahora, el problema es el siguiente, y ese es el razonamiento. ¿Se permite muchas pymes pagar más? Porque no son 950, son 1.400 y pico de coste para muchas pequeñas empresas, muchos autónomos. Que sé lo que van a hacer, reducir la jornada. Que sé lo que van a hacer, conozco casos. ¿Y eso qué va a suponer? Menos ingresos. Pero claro, aquí hay otra trampa. Es que ellos prevén así aumentar 108 millones la recaudación. Es decir, aquí nadie da un paso sin mirar el otro. Y todo es una pura demagogia engañada por algunos medios que están ocultando la realidad y no explican como lo estamos explicando. Claro que es de justicia social que una persona gane, no, yo creo que tendría que ser el sueldo mínimo en España por lo menos de 1.300 euros. Ese debería de ser el sueldo mínimo, yo pienso, para vivir, pero esa es la cuestión. Como estos señores no han gestionado una empresa en la vida, no saben lo que son los costes sociales y la competencia. Bueno, después de esta explicación, don Carlos, perdone. Esto además lo que lleva a España, uno de los grandes problemas que ha tenido y que tiene es lo que se llama la dualidad en el mercado laboral. Claro. Y es personas con unas retribuciones que están bien, son altas, con salarios, como digo, aceptables y con situaciones laborales estables. Y luego, otra parte, la otra dualidad, son las personas que tienen salarios bajos, jornadas más altas y mucha precariedad en cuanto al empleo. Esto lo que lleva aparejado es eso, que esa dualidad todavía se agudice muchísimo más. Habrá aquellas empresas que se lo pueden permitir, seguirán teniendo trabajadores con buenos salarios y con contratos fijos, y luego habrá las otras economías que no lo puedan permitir y que lo que irán es esto, otra vez salarios bajos, medias jornadas, horas que no se pagarán, contratos muy temporales y muy pequeños, y luego muchísima economía sumergida que produce además un descalabro y es un engaño para toda la sociedad desde el punto de vista económico. Don Aurelio, que además está relacionado como presidente del Colegio de Agentes Comerciales, conoce mucho de esto, tiene además compañeros, y no sé si en su propia carne también lo sufre, de todo este asunto, porque el Colegio de Agentes Comerciales reúne un número de profesionales muy amplio que viven precisamente esta casuística. Tienen 1 o 2 empleados, muchos de ellos, etc.
en la industria sanitaria, en el medicamento, cuando se lanza un producto, se investiga durante muchos años y no solamente se busca la efectividad sobre aquella patología a la que va dirigida, sino también se miran los efectos secundarios. Creo que una cosa de este tipo debería hacer el gobierno cada vez que quiere tomar una medida. Han dicho, hombre, qué fácil, aumentar la recaudación y que la gente quede encantada porque van a ganar 950 euros de salario base. Bueno, ¿Cuáles son los efectos secundarios? Una proporción de Bildu en el País Vasco. En el País Vasco y en Navarra debieran de ser 1.200 euros, porque aquí el nivel de vida es mayor y tal, porque vamos, es que estamos llegando a la locura, don Pues Gabriel. aquí los efectos secundarios ya se están viendo. Ya se habla, y además son estadísticas yo creo que muy fiables, se habla con la primera subida a 900, se habla de 45.000 empleos menos, y ahora con esta, pues los efectos serán otros, todavía los efectos colaterales de esa medida serán otros. Pero claro, esta dualidad a la que alude don Carlos, que es una realidad, es que tenemos esa gente, esas personas que están con esos salarios, en fin, bien, pues quizás no pasa, las empresas que están en situación de pagar eso, pues puede ser un 10, un 15%, pero es que el 90% de las empresas son pequeñas empresas que viven una situación muy precaria, que llegan muy mal a final de mes y a veces tienen que hacer grandes equilibrios para pagar lo que tienen que pagar. Son muchas empresas que ante una situación de presión de este tipo tiran la toalla. O buscan las salidas que usted ha comentado, Claro, ¿no? está claro. Media jornada, buscar formas. Claro. Pero fíjese, la incidencia que esto tiene también efectos en la exportación. Hoy, por ejemplo, aquí la exportación de productos agrícolas. Ahí tenemos que competir con Marruecos. ¿Cuál es el salario base de Marruecos? ¿Cuáles son las cotizaciones y las condiciones sociales de los trabajadores de Marruecos? Bueno, pues ahora, pagando 14 veces más, un señor de Andalucía que tienen unas producciones grandes y que exportan prácticamente todo su producto agrícola, incluida la aceituna y demás, pues encuentra que no puede competir, porque el salario mínimo que tienen que pagar a esta gente se escapa a sus posibilidades. Quedan 2 minutos, me gustaría que opinaran muy corto, porque no nos podemos pasar. Pero es una noticia, por cierto, que vamos a hablar en el próximo programa del tema de educación, lo hemos prometido, pero es que hoy las noticias nos han tapado. Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, que ha dicho claramente, ofrece a sus clientes que llevar la SICAP a Luxemburgo o fusionarlas con fondos. Eso es lo que está pasando. Ante las posibles leyes, salir dinero de España. Esta señora por lo menos es sincera y dice lo que se está haciendo y claro, ella dice, yo velo por mis clientes, lógicamente. Entonces estos señores que creen que han inventado el mundo, porque ese es el problema de este gobierno. Ellos se creen más listos que en su ignorancia, en su ignorancia. Entonces, lo que está pasando es que está saliendo dinero como un chorro, previniendo. Y esta señora lo ha dicho hace 2 días. Y además, ¿qué le parece? Comentario de 30 segundos. ¿Qué está diciendo? Eso es un grito que se está diciendo de algo que ya es una realidad. Simplemente está poniendo encima de la mesa una realidad para ver si alguien toma nota y cambia la situación. Don Aurelio. Sí, yo creo que ha dramatizado también y los bancos no puede decirse que estén en ninguna buena situación y además no es sospechosa porque esta mujer viene del Partido Socialista, creo. No, era de su hermana. Ella no ha estado nunca en política. Estuvo en el PP, su hermana. Su hermana está... Pero Bankinter sí que tiene a niveles altos de pero dirección Bankinter, que es un a gran una banco. subdirectora o directora. Pero esta señora dice, general. yo a un cliente antes de que se marche, que se va a marchar, porque lo puede hacer legalmente, estamos en la Unión Europea, yo le ofrezco un producto en otro sitio. No está diciendo ninguna realidad, está diciendo la verdad. Y yo creo que eso es lo honesto. Nos vamos, pero es que esto no cambia. Y cada día peor, hasta el desastre final. Pero no tengan ustedes miedo, que algún día despertaremos. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Paz y bien, amigos.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.